estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy hablamos de mujer, pero también los hombres deben escuchar todo lo que vamos a compartir hoy con nuestra querida doctora Adriana Mateo. Estaremos hablando sobre menopausia y perimenopausia, estas etapas en la vida de la mujer que traen tantos cambios y que es importante conocer para poder entonces saber cómo manejarlos. Doctora, buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a ti. Muy buenos días al doctor Amauris García y muy buenos días a toda esa audiencia que está ahí escuchando Cátedra Médica. Un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana hermosa. El honor es nuestro, doctora, y queremos motivar, ya que usted también saludó a nuestra audiencia, a la gente que nos escucha, sobre todo si usted es una mujer que está atravesando por este proceso de la menopausia y necesita orientación, pues sepa que puede llamarnos a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, nosotros hemos escuchado muchísimo hablar de las mujeres que si estoy en la etapa de la menopausia, que si tengo mucho calor, pero como esto es una cátedra, es importante que podamos comenzar definiendo desde el punto de vista ginecológico qué es la menopausia. Fíjate, para hablar de menopausia, primeramente yo tengo que informarte que hay varias etapas en la vida de la mujer en donde hay ausencia de la menstruación. Una de estas etapas y que son completamente fisiológicas, una de estas etapas es la niñez. Bueno, cuando somos niñas, hasta los 10, 12 años, pues no vemos la menstruación y eso es completamente normal. Y durante el embarazo también duramos 9 meses sin ver la menstruación y es completamente normal. Ya para la menopausia, que no es más que el cese de nuestra vida reproductiva como mujer, todavía ese es un concepto que se utiliza, aunque con el tiempo ese concepto va cambiando, pues es la ausencia de la menstruación por un periodo de 1 año. O sea que si estamos en una etapa de nuestra vida entre los 45, 50 años y tenemos 1 año sin ver la menstruación, pues estamos entrando o hemos entrado a la menopausia. Excelente, doctora. Sí, o sea que estas mujeres que nos escuchan ya saben de que si están teniendo estas faltas por 1 año ya es que entramos en esta etapa. ¿Hay algún otro tipo de manifestación además de esa falta de la menstruación que puedan ser identificables dentro de esta temporada en la vida de una mujer? Sí, mira, para esto yo tengo primero que definirte lo que es la perimenopausia, sí, que exacto. Es el periodo que está previo a la menopausia y posterior a la instalación de la misma. Y en este periodo sí vamos a encontrar muchísimas sintomatologías. O sea, antes y después, doctora. Antes y después. Okay. Y sabemos que está escrito que estos síntomas pueden ocurrir hasta 10 años antes de instalarse la menopausia. Eso significa que si su menopausia se instaló a los 45, 50 años, pues usted empezó a tener síntomas o signos alrededor de los 35 años. Wow, doctora, mucho tiempo antes. Y eso es sumamente importante reconocerlo. Y estos signos vienen con sofocos o calores, que es lo que nosotros llamamos, bueno, la mujer dice, se me dañó la temperatura corporal, porque de repente tiene un calor y un sofoco extremo y de ahora para ahorita pues viene un frío, que ellas definen como el frío de la muerte, empieza por los pies, me sube ese calor por los pies y así mismo después me sube ese frío. Es la mujer que está acostada con el aire acondicionado a todo bajito, ¿verdad? Para poder refrescar su cuerpo. Y que aún así siente el calor. Entonces, ese es uno de los primeros síntomas. Pero también hay signos que la mujer puede percibir, puede ver, o que el médico también puede ver, que es esa irritabilidad. Es una mujer que empieza a tornarse más irritable. Sofoco, irritabilidad, cansancio extremo. También la paciente puede tener pérdida del cabello o un cabello quebradizo, uña quebradiza, la piel un poquito seca, vagina seca. O sea, los síntomas y signos son tantos que podemos dividirlo en lo que son vasomotores que tienen que ver con el calor, que tienen que ver con la irritabilidad y también podemos dividirlo en aquellos que son meramente físicos, que son estructurales como pérdida del pelo, uñas quebradizas, piel reseca y demás.
Doctora, qué interesante que usted pueda explicarle a la gente que nos escucha hoy toda esta sintomatología, porque sobre todo lo que tiene que ver con esos cambios de humor, quizás la gente entiende que es que esa mujer se está haciendo, que eso no es parte de un proceso fisiológico. Sin embargo, mire que, claro, usted ha explicado que de hecho hasta los especialistas pues se dan cuenta con esa irritabilidad que puede expresar que está teniendo esa mujer, de que esto es parte del proceso. El tema del calor excesivo también. ¿Por qué se dan ese tipo de sintomatologías, doctora, en esta etapa en la mujer? Primeramente, cuando tú dijiste ahorita, quiero felicitarte porque quizás conocen bien del tema. Cuando tú dijiste ahorita, y a los hombres también. Claro. Los hombres juegan un factor determinante en lo que tiene que ver en la comprensión de lo que está sucediendo alrededor de esta mujer. Y es con los cambios de humor, con esa irritabilidad. A veces el hombre no entiende y eso trae consigo problemas de pareja. Y es importante que el hombre que está ahí, que está escuchando la cátedra médica, entienda que muchas veces que no es la paciente, no es la mujer que se está haciendo, es que hay una situación de descontrol, bueno, no podemos decir descontrol, de ausencia de estrógeno o de una relación estrógeno-progesterona que no va acorde con lo que ya el hombre está acostumbrado, que es una mujer en su vida reproductiva, y que este cambio va a generar esos cambios de humor. Y esa es la causalidad de por qué la mujer se torna en ocasión irritable. Por otro lado, también la disminución de estrógeno a nivel del cuerpo, a nivel de la producción hormonal, hace que los sensores para la temperatura que tenemos para allá en el hipotálamo, para decirle por allá por el cerebelo, perdón, para decirlo de una manera que el pueblo entienda, esos sensores de hipotálamo como que se dañan, esos sensores del calor como que se dañan. Y entonces la mujer presenta esa sudoración y ese calor que es intrínseco. No tiene que ver con la temperatura de afuera, tiene que ver con un calor adentro, dentro de ella. Y por supuesto, esa disminución de estrógeno también nos va a traer consigo, a veces, en muchas ocasiones, resequedad vaginal, lo que trae consigo también falta del deseo sexual. Y ahí vienen los problemas entonces con la pareja. Por eso es importante que el hombre esté orientado acerca de esta situación que está pasando su esposa, su compañera de vida. Claro, doctora, porque hay que comprender que es una etapa y que son manifestaciones que, como decíamos anteriormente, no es que la mujer quiere estar así, es que está pasando por un proceso de cambios hormonales que están provocando toda esa alteración a nivel emocional, toda esa alteración fisiológica en el deseo sexual también, que quizás eso también es un poco incomprendido por los hombres y es importante entonces seguir educando en ese sentido. Si usted es una mujer que nos escucha, está pasando por estas situaciones, necesita orientación, repetimos nuestras líneas de contacto 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, hay un concepto que a mí me gustaría que pudiéramos aclarar y es que yo he escuchado a mucha gente hablar de menopausia precoz. ¿Esto realmente existe? ¿En qué temporada, en caso de que sí exista, se pudiera considerar que esta etapa ha llegado de manera precoz? Sí, existe la menopausia precoz natural en una mujer que simple y llanamente ha agotado su dotación folicular. Cuando yo digo dotación folicular, me refiero a que cuando nacemos como mujer, toda en nuestros ovarios, tenemos la cantidad de óvulos. Los óvulos son las células que nosotras como mujeres ponemos para la fertilidad, para poder embarazarnos. Todas venimos con una cantidad X, por así decirlo, muy particular para nosotras, una cantidad X de óvulos. Al agotarse esos óvulos, pues entonces empieza lo que es la menopausia. Entonces, la menopausia precoz, que es la espontánea, ocurre cuando esa dotación folicular se nos acabó. Es como que se acabaron los tiros de la recámara, del revólver, ¿verdad? Se agotaron. Ya se agotaron. No tenemos más folículos que entregar, no tenemos más óvulos que entregar para la fertilidad. Y esta ocurre de manera espontánea. Nosotros hemos visto casos en nuestra causística, en la práctica, hemos visto que esto ha ocurrido a edades tan tempranas como 28 años. Y esto es sumamente
pega fuerte a la mujer. Cuando a una mujer de 28 años, quizá con un hijo o quizás sin ningún hijo, pues de repente su dotación folicular se acaba. Pero también existe lo que es la menopausia precoz quirúrgica, que es aquella que tiene lugar antes de los 45 años, ¿verdad? Y que tiene como foco fundamental el hecho de una ablación quirúrgica. Cuando yo hablo de ablación quirúrgica me refiero a que por alguna razón, miomatosis uterina, enfermedades degenerativas de la matriz, del útero o de los ovarios, pues hay que quitarle, hay que cortarle, hay que erradicar esa enfermedad y con la enfermedad se va el útero o se van los ovarios. En las pacientes que han sido histerectomizadas, que son aquellas pacientes que ha habido que hacerle ablación quirúrgica del útero per se, y le dejamos los ovarios, pues estos ovarios tienen una vida media de 3 a 5 años. Pues las pacientes que han tenido histerectomía sin oforectomía, o sea, con la preservación de los ovarios y que tienen para ponerle un rostro o una edad que tienen 35 años, pues esta paciente va a empezar a presentar una menopausia precoz alrededor de 3 años después de la histerectomía. Va a dejar de ver la menstruación de una vez, sí, pero la disminución o el cese de la producción de estrógeno va a ocurrir 3 años después del procedimiento quirúrgico. Me gustaría, doctora, pero eso lo vamos a hacer luego de la pausa, que pudiéramos hablar de cuáles pueden ser las consecuencias de esa menopausia precoz, sobre todo cuando es por un tema quirúrgico. Vamos a la pausa, retornamos de inmediato con más aquí en Cátedra Médica, hoy con la doctora Adriana Mateo. Cátedra Médica.